La tecnología antes de la pandemia en la educación. La tecnología ya era utilizada en la educación antes de la pandemia, aunque su implementación en la educación presencial puede haber sido limitada. En base a la información que estuvimos buscando, yo tuve clases antes de la pandemia sobre el TICS, pero fue muy poca las clases que tuvimos y la maestra lo único que nos enseñó fue nada más pues lo básico. Concordando con mi compañera, yo recuerdo que en la primaria tuve un poco de acercamiento a la tecnología. Sin embargo, considero que este fue mínimo. Me enseñaron solo lo más básico del hardware y un poco de software. En mi experiencia personal, mi acercamiento con las tecnologías en el ámbito educativo fue totalmente nulo. Lo que me tocó vivir a mí fue pues que yo sí sabía de la tecnología. No sabía mucho de la computadora, solo sabía lo básico. En mi opinión, también mi acercamiento fue totalmente nulo. Lo que aprendí de las tecnologías lo aprendí por mí mismo y por mi propia cuenta. Algunas herramientas tecnológicas como las aulas virtuales, las bibliotecas digitales y las conferencias virtuales ya se utilizaban en la educación abierta y a distancia desde hace años. Sin embargo, la pandemia ha acelerado la adopción de estas tecnologías en la educación presencial. Antes de la pandemia, el uso de las tecnologías en la educación enfrentaba algunos desafíos. Por un lado, las estrategias pedagógicas debían modificarse para adaptarse al uso de estas herramientas. Además, existían brechas digitales que limitaban el acceso a la educación a una parte de la población. En cuanto a la información que mis compañeros compartieron, considero que efectivamente antes era utilizado para hacer una presentación las diapositivas en físico o cartulinas, pancartas. Quizá esto podría tomarse como una ventaja, ya que hacía que las personas leyeran de manera exhaustiva la información planteada. Esto mismo hacía que en los alumnos despertara su creatividad y aprendizaje. En resumen, la tecnología ya era utilizada en la educación antes de la pandemia, pero su implementación en la educación presencial era limitada. La pandemia ha acelerado la adopción de tecnologías en la educación y ha puesto de manifiesto la necesidad de utilizar plataformas tecnológicas y adoptar un enfoque mixto de educación.